El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con una chica que corre por la estación de televisión. Y es evidente que tiene prisa. Busca algo en específico y entra a todas las salas. Pero no encuentra lo que quiere. Al final logra encontrar la sala y sale. Se supone que estaba participando en un concurso y quiere saber su posición entre la gente. Y en cuanto llega ve que su nombre aparece en el cuarto lugar del ranking. Y después busca a una persona llamada Yeon. Y se entera de que está en la azotea. Así que corre hacia él en cuanto lo ve. Y nuestro amigo Yeon es un joven muy guapo y viste con las últimas tendencias de la moda. Y por supuesto, apenas lo ve lo toma de la mano y lo baja de la azotea. Y le dice, ¿estás loco? Y toda la gente lo estaba esperando para que subiera al escenario. Y sabemos que es un cantante y tiene su fama. Pero las cosas no le van bien. Por lo que no es capaz de actuar como de costumbre. Y llora mientras está en el escenario porque el hombre ha llegado al límite de su cansancio. Dirás, ¿de qué? Te diré, lo sabrás, querido. La serie todavía es muy larga. Y sabemos que nuestra querida Yoon es la directora ejecutiva de toda esta empresa. Me dirás, entonces no entiendo nada. Te diré, vamos a retroceder un poco y a entender las cosas. Y a ver a nuestra amiga. Y al principio de todo, ella evalúa los rostros que entrarán a las audiciones del programa. Y estos son los jóvenes que obtuvieron las calificaciones más altas en todos los grupos. Pero ella es muy controladora. Y el director le pide a la gente que salga afuera. Y después de que salen, le dice que debe disminuir un poco su control sobre las personas. Y no tomar a los jóvenes basándose en sus sentimientos, ya que ellos son muy adecuados y obtuvieron puntuaciones altas. Y vemos que estas personas se sientan en salas separadas. Y todos están en habitaciones aisladas para que puedan entrenar bien y dar lo mejor de sí. Pero vemos que hay solo una habitación que está vacía. Y es la habitación de Yeon. Preguntarás, ¿por qué? Te diré, cálmate un poco y concéntrate. Y te lo diré. Y él es muy perezoso y ni siquiera quiere entrenar. Y cuando llega otra chica distinta a él para sentarse en la sala, él se va de inmediato sin siquiera hablar con ella. Y observa al resto de los concursantes. Y ve cuánto entusiasmo tienen por todo. Y empieza a tararear mientras camina. Pero ve a un grupo muy famoso de pie junto a Yoon. Por lo que los graba. Pero nota que su personalidad es muy nerviosa y que no se lleva bien con la gente con facilidad. Y vemos que el hijo de Yoon, llamado San, está en la secundaria. Y es muy inteligente y entiende las cosas rápidamente. Pero sufre de un problema auditivo. Y está muy atento en clase con su maestra. Pero después de que termina la clase, uno de sus compañeros se acerca y le pide que hablen afuera. Y se enteran de que su madre fue a verlos ayer y les dejó dinero. Pero él no quiere eso y devuelve el dinero. Luego llegan unos jóvenes acosadores y le quitan el dinero. Y le dicen que es un gran error llevar una cantidad así de dinero en un lugar como ese. Y él, por supuesto, no les responde. Así que empiezan a acosarlo más. Y dicen que de todos modos no escucha. Y que no hace ninguna diferencia para él. Después pasamos a un personaje que aparece por primera vez con nosotros. Que es el personaje de Seok. Y su padre es dueño de una empresa relacionada con la música. Y está sentado en casa preparando comida. Y le llega un mensaje de Snapchat que contiene una foto suya de hace 10 años. Y en cuanto la abre, recuerda cuando era joven y estaba con una banda musical. Y sabemos que nuestro amigo Yeon graba a esta banda y vende sus clips en internet. Y gana dinero gracias a ellos. Y en ese momento le llegan a su padre noticias desde la comisaría de que detuvieron a unos jóvenes que molestaban a su hijo y también le quitaron el dinero. Así que no entiende de dónde viene ese dinero. Entonces dice que su hijo toma dinero de sus compañeros porque los ayuda con las clases. Y se disculpa mucho con el oficial. Y le agradece por el buen trato hacia su hijo. Y luego se retira. Después vamos con Yoon, quien está cerrando un nuevo acuerdo en su empresa. Y dice que pagará todo lo que tiene para completar esta asociación. Y promete a sus socios que cumplirá con el dinero lo antes posible. Y la señora dice que ha visto a muchas personas ahorrar dinero para comprarse algo. Pero que es la primera vez que ve a una mujer comprar una fábrica. Y entonces dice que debe asegurar la vida de su hijo. Y que todo esto es por él. Pero luego recibe una llamada del trabajo. Así que se va rápidamente. Y hay una reunión con el representante de uno de los cantantes.
y reciben un vídeo en el que ella lo amenazaba si se sometía a una operación antes de subir al escenario, y que ella puede hacer que su estrellato se apague antes de que siquiera comience. Y por supuesto, ella se defiende y dice que ese vídeo no es suyo. Pero ellos insisten en que se pague la cláusula penal. Y después llega Gon, y él es el nuevo presidente de la empresa inversionista que trabaja con ellos. Y comienza a amenazar, y les dice a los empleados que deben elegir entre la empresa o la directora. Así que su amigo se enfurece y dice que la directora es la empresa misma. Pero por supuesto, todos votan en su contra. Y nadie piensa en apoyarla excepto su amigo. Por eso, este director dice que el nuevo director ejecutivo en su lugar será él mismo. Y es nombrado nuevo presidente porque obtenía ganancias muy grandes cuando trabajaba con los medios, los actores y también los cantantes. Y dice que al comenzar a trabajar con ellos quiere dejarles claro que deben ser personas que amen el trabajo, porque tanto si eres antiguo como nuevo, si no trabajas bien, te irás de todos modos. Después vamos con Seo y su hijo, y hablan sobre lo que ocurrió. Entonces dice que no sabía nada de todo eso, pero que su madre es la responsable. Por eso alcanzan su punto máximo de enojo y van a la empresa. Y él empieza a reprenderla, diciéndole que no se preocupa por su hijo ni siquiera en lo más mínimo. Y que no sabe absolutamente nada sobre él. Ella responde que en la empresa solo ocurrieron algunos problemas, y que él puede enterarse de todo lo sucedido a través de su asistente. Por eso él se molesta, porque ha visto cuánto se ha esforzado su esposa durante todos estos años hasta hacer crecerla empresa. Su hijo no quiere escuchar su discusión, así que se pone los audífonos. Pero ella se disculpa con su hijo y le pide que vuelva a ponérselos para no escucharlos. Pero después de que se van, él viene y dice que desde hace muchísimo tiempo no la veía. Ahora, sin embargo, ella debe hablarle de manera formal, porque él se ha convertido en una figura más importante que ella. Y en su superior dentro de esta empresa hasta que se marche. Sabemos que algo ocurrió entre ellos en el pasado, y que él está muy molesto con ella. Pero no habla del tema y dice que no quiere hablar de algo así. Lo que sí quiere es que ella conserve su dignidad y desocupe su oficina rápidamente. Porque alguien más se hará cargo después de la empresa Vanador Entertainment. Después de eso, vamos con nuestro amigo, que acaba de regresar del extranjero, y se dirige a su computadora para comenzar a estudiar. La empresa se encuentra en un estado de caos, y varios cantantes exigen abandonar el grupo, entre ellos Yeon. Pero hay un pequeño problema con él, porque su padre lo metió en un asunto muy grande. Sabemos que se le exige el pago de 200 millones, pero eso será muy difícil para él. Por eso se encuentra con una persona de parte de Cheol, quien le dice que puede trabajar con él en ese bar, y que recibirá un dinero bastante respetable que podría permitirle saldar la deuda que tiene, incluso en un solo pago. Pero, por supuesto, la situación genera un poco de inquietud. Así que pregunta sobre el tipo de trabajo, y él le responde que todo el trabajo es bueno y que no hay motivo alguno para preocuparse. Dice que no debe confiar plenamente en nadie, ni siquiera en él, pero que en este momento necesita el dinero. Por lo tanto, debe confiar en sí mismo y tomar una decisión de inmediato. Luego lo vemos sentado con el líder de la banda musical y también con el presidente. Hablan un poco sobre el trabajo y la empresa, y sobre cómo más adelante se anunciarán los conciertos. También conversan sobre la forma en que eligen a los cantantes que se unirán a ellos. Después vemos a Sino sentado de noche, pensando en todo el día. Nuestro amigo fue a trabajar en ese lugar únicamente para poder pagar el dinero que debe. Nuestra amiga está sentada en su oficina pensando cómo puede recuperar esa empresa nuevamente. Porque le pertenece por derecho. Piensa que su única manera, muy probablemente, es tomar a uno de los aprendices y lograr que gane el gran premio. Entonces podrá continuar su trabajo de manera normal. Por eso le pide a su asistente que le encuentre a Yeon y lo lleve a la empresa. Mientras su esposo está en casa, sentado literalmente sin poder soportarse a sí mismo, y le pregunta qué harán con respecto a su hijo que ha sido víctima de acoso. Y ella le responde que ha pensado en una solución, que es contratar a un matón para que camine con él. Por supuesto, su padre es muy pacífico, al punto de decir que podrían mudarse del lugar, y que eso sería mejor. Después vamos con Jun, quien ya había enviado a su asistente a buscarlo,
De hecho, ella la llama y le dice que lo ha encontrado. Y le pide que lo retenga en su lugar y lo lleve a cualquier restaurante hasta que ella llegue. Pero luego el plan cambia. Y le pide que vaya a la dirección que le envió en un mensaje. Y él va hacia allí, resultando ser una casa antigua. Y en cuanto se sienta con ella, Yeon se pone muy nervioso. Pero ella comienza a darle instrucciones que él ejecuta. Como erguirse, corregir la postura de sus hombros y mirarla a los ojos. Cuando él entiende que ella quiere depositar todas sus esperanzas en él. Que entre al programa, Star Stars, y que tenga éxito en él. No solo que participe, dice que hará todo lo posible para triunfar con ella. Luego dice algo que a ella le sorprende mucho. Y le comenta que conoce a su hijo. Que sabe que se burlan de él. Y que está dispuesto a defenderlo también. Fuera de la competencia. Por supuesto, eso resulta mucho más interesante que antes. Después, dado que ella está muy interesada en este joven y ve que es una apuesta ganadora. Llama a una de las personas que compran talentos jóvenes y le dice que hace 5 años había una chica que era un talento deslumbrante. Que ella fue quien la descubrió. Y que en ese momento él la compró y se quedó con los derechos de representación. Ahora ha traído literalmente la versión masculina de ella. Y él le dice que si está bromeando, se enfadará mucho. Pero ella confirma que Yeon será incluso mejor que ella. Luego recibe una llamada. Así que le da tiempo para que piense cuánto sería el monto que pagaría si lo comprara y se quedara con sus derechos. Volvamos un poco atrás en la escena. Cuando él dijo que podía proteger a su hijo, ella se rió un poco, porque considera que su hijo es capaz de protegerse por sí mismo. Y siempre lo ve como una personalidad fuerte como ella, pero que aún no ha salido completamente de su interior. Y vemos a Yeon cuando era niño, entrenando también en baile y canto. Lo importante es que este hombre no tuvo una infancia completamente feliz. Porque su madre quería que dedicara toda su vida únicamente al canto. Su padre rechazaba totalmente esa idea. Por eso siempre estaban en conflictos entre ellos. Eso hace que él esté siempre tenso con la gente a su alrededor y que no confíe en ellos. Porque incluso sus propios padres siempre hacían que su confianza fuera inestable. Luego vemos a ese diablo sentado con él, intentando que confíe en él. Dice que hará que gane el doble de lo que gana ahora. Pero solo debe tener paciencia, porque todavía es nuevo. Y vemos a nuestra amiga regresar a casa, y descubrir que está vacía. Y cuando le pregunta a su hijo, ¿dónde están?, sabe que su padre se lo llevó y salió con él, porque su padre ya había llegado al límite de su tolerancia con ella. De verdad que no entiendo estos problemas familiares. Pero parece que arruinaste por completo la vida del hombre. Así que pasa toda la noche yendo de la cama al sofá y a la silla. Y no logra dormir hasta que amanece. Y entonces se duerme solo por el agotamiento extremo. Nada más. Después vemos al niño, su hijo, yendo a la escuela por la mañana. Y no es capaz de despertar a su padre. Por eso le pide a la señora que les alquila la habitación que suba a despertarlo. Y efectivamente logra hacerlo. Así que baja a desayunar. Pero literalmente solo come pan. Por eso ella le prepara el desayuno y le pide que coma como la gente. Y sabemos que esta señora es su amiga desde hace mucho tiempo. Y él dice que se siente muy asfixiado, porque ve que su esposa es sofocante como el desierto, y que la aguantó muchísimo porque la amaba desde que eran jóvenes. Pero con el tiempo llegaron a conocer más los defectos del otro. Y por eso ya no soporta vivir con ella. Y también los problemas de la separación. Los problemas de la empresa y todo eso les viene a la cabeza dentro de la casa. Después vemos a Jun yendo a encontrarse con el amigo de su hijo. Y le pide que cuide de él. Él dice que la última vez que intentó devolver el dinero que ella le dio para ayudarlo. Los chicos lo notaron y por eso empezaron a hacerle bullying. Pero normalmente ni siquiera se le acercan. Así que ella vuelve a darle dinero a ese chico y le dice que ese dinero es solo para que cuide de su hijo, nada más. Y que debe mantener este asunto en secreto entre los dos. Después vamos a la cantante de la que nuestra protagonista estaba hablando hace un momento. Y vemos que su madre ha sido diagnosticada con Alzheimer. Y que además ya no es capaz de controlarse. Por eso se vio obligada a enviarla a una residencia de ancianos. Y le explicó que esa era su nueva casa. Y que allí se encargarían de cuidarla. Y que si se portaba bien con ellos, le darían una casa cada vez más bonita cuanto más obediente fuera y cuanto más siguiera las instrucciones.
Y por supuesto su madre no entendía nada. Pero no hablaba. Después vamos con nuestro protagonista mientras habla con su amiga. Y ella le pregunta si ya se puso de acuerdo con la directora o no. Él dice que ella se comunicó con él, pero que hasta hoy no han llegado a ningún acuerdo. Porque ella quiere que él gane una competencia muy grande. Y ellos todavía no confían en sí mismos y creen que pueden perder esa competencia frente a alguien muy preparado. Así que ella intenta que él confíe en sí mismo. Pero él dice que arruinó todo porque mencionó a su hijo. Y a ella no le gusta eso. Pero recibe una llamada de su asistente pidiéndole que vaya a la dirección que le enviara para reunirse con la directora. Pero la directora en ese momento está con Kong. Y entonces sabemos que eran amigos desde hace 20 años. Pero él estaba enamorado de ella. Y creía que ella no se equivocaba. Y que cualquier cosa que dijera era correcta. Por eso ella se aprovechaba de eso y compraba acciones como quería. Pero después de un tiempo rechazó su propuesta de inversión. Y luego él le pidió que se casaran. Y ella lo sorprendió diciéndole que se iba a casar con su novio y que no lo amaba. Y por supuesto él ha cargado con todo eso en su corazón durante todos estos años. Por eso regresó queriendo destruirla literalmente. Y dice que cada día sentía resentimiento porque ella se quedó con todo. Mientras él se fue con las manos vacías. Y dice que si ella hubiera aceptado su propuesta en ese momento, su vida habría sido completamente diferente. Pero ella no tiene suerte en el bien. Después ella va al hotel en el que se hospedan. Y la dueña del lugar la ve subir. Pero está muy molesta. Por eso no le habla y la deja subir tranquilamente. También le dicen que su esposo estuvo aquí la noche anterior. Y que él y su hijo se quedaron a dormir. Y ella dice que ya lo sabe. Y cuando le pregunta por la fábrica que quería comprar, dice que la situación ahora no está bien. Porque no hay dinero disponible. Y cuando le pregunta por su salud, dice que no está bien. Porque la presión sobre ella es muy grande. Entonces dice que los conoce desde hace mucho tiempo. Y que siempre ha sido capaz de soportar esa presión. Después llega el cantante. Y ella empieza a hablar con él. Y cuando le pregunta por qué siempre es un cobarde, él dice que no es un cobarde, sino que no quiere meterse en muchos problemas. Después le pregunta por su madre, que pidió dinero prestado a la empresa y lo puso en esta situación. Aunque él no tiene ninguna culpa de eso. Entonces ella dice que no habla de eso, pero que quiere ir a verla. Él sale del lugar muy molesto. Y recuerda acontecimientos de cuando era un niño pequeño. Siempre intentaba llamar a su madre. Pero ella siempre estaba ocupada. Y cuando ella bajaba detrás de él, su amiga la detuvo y dijo que era evidente que ese joven tenía, por ejemplo, 18 años, y que era posible que estuviera nervioso por lo que querían de ellos. Entonces dijo que su problema no era el nerviosismo, sino que su problema era su madre. Y cuando subió al coche con él y le preguntó, ¿dónde vive tu madre? Él dijo que no sabía nada de ella. Pero ella llamó a su asistente personal y dijo que, si tenía su dirección cuando llegó a la empresa por primera vez, esperaba que se la diera. Y cuando supo la dirección por medio de ella, dijo que iría allí. Y volvemos atrás en el tiempo. Y vemos a Sul cuando no era más que el gerente de una pequeña sucursal. Y nuestra amiga le pide que lleve a su hija y que se comunique con ella para que sea inscrita en el programa. Y él se negaba completamente a eso. Por eso le pide que venga. Y hace que su asistente personal vaya a buscarla. Y, por supuesto, ella empieza a enfadarse con él y le pide que baje a ducharse porque le duele el brazo. Y cuando van juntos al estudio y ella empieza a cantar, su voz es real y hermosa. Después volvemos a nuestra protagonista, que va a la dirección que estaba escrita en el papel. Pero apenas llegan, encuentran el lugar completamente vacío. Sin embargo, ella dice que pueden preguntar en ese lugar, ya que han venido, pero todas las preguntas resultan inútiles. Y ella le pregunta, ¿eres el dueño del lugar aquí? ¿Desde hace cuántos años? Él dice que tenía 8 años cuando se fue y dejó la zona. Y que hacía presentaciones aquí en la ciudad por su madre. Pero nada más que para ganar dinero. Entonces ella dice que su madre lo trataba como si fuera una mercancía. Y que a él no le gusta hablar de ese tema. Después le pide que vayan a caminar. Y cuando llegan al parque, encuentran a un niño llorando porque su juguete se rompió. Entonces él intenta arreglarlo. Y cuando falla, ve que el niño sigue llorando. Saca su guitarra y toca.
Y todos lo miran felices con su voz y su interpretación. Y ella está de pie a lo lejos observándolo, segura de que su elección fue correcta. Y está sonriendo. Pero en cuanto él la nota, ella borra la sonrisa y le pide que vaya con ella a comer. Y cuando va y le pregunta, ¿por qué no me quieres? Ella dice que no quiere a nadie más que a su hijo. Ni siquiera a su esposo. Y tal vez duda de que lo quiera. Entonces él dice, ¿por qué decidiste firmar un contrato conmigo? Ella dice que hay un trato contigo. Luego él dice que está dispuesto a aceptarla por su madre. Pero ella tiene circunstancias especiales y es un poco nerviosa. Entonces ella dice que puede aceptar cualquier cosa. Y cuando va a hablar con su madre, dice que su contrato terminó y que Bandora, que es la empresa, necesita todo el dinero. Ella le pega con el bolígrafo y dice que, si hubiera muerto cuando era pequeño, no estaría viviendo la porquería que vive ahora. Y él intenta controlarse porque no quiere llorar. Y dice que hay una persona que necesita asociarse con él. Y que pagará todo el dinero. Y ella es dura con él. Por eso quiere llorar. Pero ella no lo deja y va con su madre y dice que no debe saber quién es. Y le pide que se mantenga completamente alejada del chico. Y que, si solo pensara en hablar con él, eso la lastimaría. Y desde ese día decidió adoptar su talento. Y que él provenía de la cueva. Lo toma y se marcha. Y él no sabe qué hacer. Pero él odia a su madre. Por lo que no necesita pensar consigo mismo ni siquiera un minuto. ¿Qué hará? Así que se va con ella con facilidad. Después de eso la vemos despedirse de él frente a su casa y dejarlo con su esposo sin explicarle nada. Luego va a la residencia de ancianos para visitar a su madre. Y sabemos que ella es la hermana de la chica que llevaba a su madre a la residencia de ancianos. Pero descubre que su padre regresó de viaje y que se la llevó para cuidarla. Pero ella no quiere hacer eso, porque sabe que él no podrá hacerse cargo de ella. Y se enfurece profundamente con su padre y también con su madre. Luego regresa a casa y le explica a su esposo todo lo que ha sucedido durante el período pasado. Y dice que decidió cuidar al niño, porque lo considera el salvador. Y después de que discuten un poco debido a que ella no se interesa ni por su hijo ni por su esposo, llega una escena retrospectiva de su hijo cuando estaban en el parque de diversiones. Y su padre se había enfadado con su madre. Los dejó y se fue. Y él le pedía a su madre que le trajera algo. Pero ella estaba más interesada en el trabajo que en cualquier otra cosa. Por eso entró entre la gente sin que ella lo notara. Y ella siguió buscándolo. Pero su hijo fue a la tienda de dulces hasta que un carrito lo atropelló. Y por supuesto, cuando su padre llegó a casa se enfadó con ella y le dijo que no era una madre. Porque si fuera una madre, se suponía que debía cuidar que su hija estuviera enferma y recordarla solo durante 10 minutos. Y comenzó a preocuparse por él en cuanto despertó del coma en el que había entrado. Pero apenas despierta, nota que no le presta ninguna atención a lo que ella dice. Por eso se da cuenta de que se volvió sordo y que ya no es capaz de oírla en absoluto. Y que ella es la causa de lo que le ha sucedido ahora. Después volvemos a nuestro presente. Y lo lleva hasta la escuela para hablar con él y decirle que lo que vio ayer fue en contra de su voluntad. Y que ellos son mayores y pueden enojarse por asuntos triviales. Pero se supone que debe superar todos esos temas. E incluso apartar el pensamiento de ese asunto. Y le pide que vaya con ella a hacer un recorrido que no sea a la escuela. Y él acepta. Y lo lleva a la fábrica para que pruebe vivir un día con ellos. Y él no está de acuerdo. Pero ella también lo obliga a hacerlo. Y la gente allí lo trata como si fuera el director. Y él no sabe nada. Pero el jefe de los obreros comienza a explicarles todo. Y cómo fabrican los calcetines, la ropa y las levaduras. Y él está muy nervioso y no entiende nada. Pero en un momento determinado siente que será feliz. Pero apenas salen del lugar. Ya se ha quitado los audífonos. Y hay un carrito que lo atropella por segunda vez. Sin embargo, el jefe de los obreros lo nota literalmente en el último instante. Pero ella había colocado en el lugar algo que su madre había puesto antes. Que eran herramientas de seguridad. Así que, si alguien iba a ser atropellado por los carritos, en ese momento estos emiten un sonido continuo y advierten al conductor de que hay una persona delante. Y lo hizo porque la antigua broma ya había ocurrido antes y no quería que se repitiera otra vez. Mientras John está sentado con su esposo en la casa, muy nervioso, porque recorre el departamento de un lado a otro y no sabe qué hacer con él.
y está muy sorprendido por esta situación. Pero recuerda lo que ella dijo sobre su esposo, y se sienta tranquilo porque recuerda que es una buena persona. Después volvemos a nuestra protagonista con su hijo, y él le pregunta, ¿por qué quieres que yo sea solo el director de la empresa? Entonces recuerda la época en que él era un niño pequeño, cuando vio una hoja en su mochila en la que escribía que quería ser director ejecutivo de una empresa, de una fábrica o de cualquier cosa, porque su madre es directora ejecutiva, y él quería ser como ella. Pero ella habló con él y le dijo que quien cumple su sueño debe hacerlo porque ese sueño es el que él desea, y que deben hacer de su propio trabajo y no del trabajo de ninguna otra persona. Así que volvamos a nuestro tiempo actual. La familia cena, y John se sienta con ellos, y ella le pide que vaya con su hijo a la escuela. Pero su esposo le habla de una manera muy grosera, e incluso cuando intenta beber, le habla con mala educación, y dice que debe comprarse un vaso para sí mismo, porque ellos traen los vasos según su número, lo que hace que él solo tome uno de reserva por ahora. Y al final de la noche, escapa de su casa y va a encontrarse con ella. Este demonio que literalmente es su compañero para vivir juntos. Le preguntan sobre el programa de voces en el que participará, y le pregunta a la mujer que lo tomó, y ella dice que lo hace vivir con ella. Pero él dice que no es necesario confiar en nadie. Podría solo estar aprovechándose de él, porque también está en apuros económicos, y él no entiende el significado de las palabras o no se concentra en ellas. A la mañana siguiente se despierta temprano para ir con el niño a la escuela. Y su amiga llega y camina con ellos, siendo la primera vez que camina con su hija, por lo que se sorprende mucho de que Ji-eon pueda hablar con ella con fluidez e intenta aprender de él. Al mismo tiempo, llega al lugar donde entrenarán para la competencia. Los niños están en la escuela. Intenta escribir detrás del maestro, pero no lo alcanza. Por eso intenta ganarse a los niños para obtener de ellos los resúmenes. Después sale de la escuela, y cuando le preguntan, ¿a dónde vas?, dice que va a ver a su madre, quien ha preparado un lugar literalmente profesional para entrenar. Cuando llega, le gusta mucho el lugar, pero encuentra a su esposo presente y se pone muy nervioso. Y sabe que su amiga también tiene relación con la música, y será su entrenadora vocal. Se asombra mucho porque tiene relación con el arte, y en su primer entrenamiento se sorprenden de que su voz sea muy buena. Y su interpretación también es destacada. Pero está un poco nervioso porque no puede adaptarse a la situación en el lugar. Además, la cámara le resulta extraña. Canta con un estilo completamente diferente al estilo de la empresa Vendura. Y dice que ese es su estilo distintivo y que le gusta cantar a su manera. Pero ella le pide que repita la canción al estilo de la empresa. Le hace tomar la guitarra para tocarla, y les muestra que es capaz de hacer todo porque realmente ama cantar y quiere continuar. Y por supuesto, aceptan porque la clase de ese día ha terminado. Después vamos a la escuela para ver a los acosadores molestando a San. Pero él les responde con rudeza y les pide que se alejen. Y ellos se retiran. Cuando el acosador quiere golpearlo por haber sobrepasado el límite, él sopla en su cara y le dice que parece muy amable, lo que hace que los acosadores se aparten. Luego, ella intenta promocionarlo y lo presenta a una empresa muy grande. El hombre que trabaja allí es su amigo, por lo que habla con él, y él acepta la situación y dice que podría aprobarla. Pero la madre debe estar presente en su historia porque es una historia muy emocionante y es importante que ella esté ahí. En casa es el cumpleaños de su esposo, pero ella no asiste, así que su hijo viene con su amiga y celebran el cumpleaños. Y él no entiende quiénes son ni qué hacen en su casa, pero se alegra con ellos normalmente. También pide comida de afuera para que coman todos juntos y celebren un cumpleaños maravilloso. Honestamente, yo quería asistir a ese cumpleaños. Al mismo tiempo, ella está con la madre de Ji-eon y le pide que vaya con ellos a la filmación porque la necesitará en su historia para atraer al público y hacer que su hijo sea muy famoso. Y que esté presente en todos los eventos alrededor del mundo. Al mismo tiempo, él va con el demonio y le pide una misión. Llevar a uno de los hijos de narcotraficantes a un lugar y regresarlo. Solo trabajará como conductor, nada más, no hablará ni hará otra cosa. Se limitará a memorizar la ruta que deben seguir en el GPS. Y si ve a alguien morir frente a él, continuará su camino de la misma manera.
Pero ocurre literalmente una pelea en el auto. Y no puede controlarla. Hay un accidente. Pero sale ileso con solo algunos rasguños leves. Y en ese momento nuestra amiga en la casa conoce su vida personal de niño. Y sabe que se odia más a sí mismo y tiene muchos problemas psicológicos. Lo que podría complicar las misiones. Pero ella quiere continuar aunque sea imposible. Después del accidente, nuestro amigo toma su teléfono y llama al demonio para saber que ellos causaron el accidente. Cuando le preguntan si deben llamar a Nain o no, dicen que debe quedarse en su lugar. Y que ellos se encargarán del asunto de ahora en adelante. Por supuesto, la persona que conducía el auto es un personaje muy importante. Y el demonio será castigado. Pero él no tiene nada que ver porque solo era el conductor. Aún así se disculpa y dice que quería conducir. Pero el asunto se salió de su control. Y luego regresa a casa normalmente para lavarse las manos dañadas. Porque si vieran esos rasguños, preguntarían por ellos. Y seguramente querrán saber su origen. Y definitivamente no dejarán a una persona como él en la casa mientras hay un niño presente. Vemos que de vez en cuando sufre crisis psicológicas debido a los golpes que recibió de niño. Cuando recuerda eso, corre a su habitación y comienza a buscar a alguien para lastimarse. Pero se detiene en el último momento. Después, vemos que ella está con la doctora que le receta medicamentos para poder dormir por la noche. Le pregunta, doctora, ¿necesita algo más? Porque no ha venido en mucho tiempo. Y ella dice que tiene un problema grande y quiere hablar con ella al respecto. Pero luego se detiene y se sienta con su amiga de manera muy normal. Y dice que el niño que trajo para alcanzar la fama tiene muchas carencias en su personalidad. Pero si logra solucionarlas y convertir esas carencias en fortaleza, podrá convertirlo en una gran estrella. Ella dice que si puede manejar la situación, todo estará bien. Pero al mismo tiempo, llega su esposo y dice que deben resolver este asunto lo más rápido posible. Porque encontró indicios desde ayer en el baño y no podrá soportar el asunto por mucho tiempo. Deciden entonces comenzar su proyecto desde ahora para mejorar la psicología del niño en lugar de que les cause problemas uno tras otro. Porque está literalmente enfermo mentalmente. Y comienzan a revisar los detalles desde su infancia y descubren que sus ojos siempre son el problema. Porque siempre sufrió un trauma psicológico por parte de su madre. Y lo buscaba en cada presentación que hacía. Por eso sus ojos siempre estaban distraídos. Y este es un gran error en la presentación teatral porque reduce su calificación. Y dicen que deben cambiar esto y hacer que mire a los ojos del jurado. Al mismo tiempo, está sentado con sus amigos en la escuela y hablan sobre la madre de San. Diciendo que es una directora ejecutiva muy estricta. Que todos dicen que controlaba a todos los que estaban debajo de ella. Pero de repente dejó el trabajo. Después, su hijo ya no necesita hablar sobre este tema. Por lo que se cierra completamente. Luego recuerda algunas cosas de su infancia cuando entraba al escáner de resonancia magnética para recuperar su audición a través de los audífonos. Pero no había manera de recuperarla completamente después del accidente. Y dice que veía cómo su madre sufría para reunir dinero. Entonces dice que no entiende por qué siempre es su madre quien junta el dinero. ¿Dónde está tu padre, hijo? Lo importante es que después todo se abrió para ella de manera increíble. Su madre también compró la fábrica que ella quería dirigir. ¿Me vas a decir por qué me cuentas todo esto? Le responderé, no lo sé, de verdad, él es quien nos lo dice. Luego llega el día en que se supone que debe ir a entrenar con ellos. Y nuestra amiga lo entrena en todos los registros de su voz. Además de tocar instrumentos y controlar la respiración. Todo para que se convierta en un profesional. Pero después de todo este entrenamiento quieren saber a dónde va después del trabajo. Y lo vigilan hasta verlo dirigirse al bar para trabajar por la noche. Dicen que no deben permanecer completamente en silencio respecto a esta situación. Y que eventualmente intervendrán. Pero no ahora, porque si le hablan en este momento no lo tomaría en serio. También él podría abandonar completamente la presentación sin perder nada. Y al día siguiente ella habla con él tranquilamente y le pregunta a dónde fue la noche anterior. Pero él le miente, y cuando le pregunta por su pierna, ¿qué le pasó? Él dice que estaba caminando. Tropezó y se cayó sobre su pierna. Por eso está coja, y ella lo deja tranquilo mientras le miente. Mientras tanto, su esposo está con su amiga e intenta hacerle algunas preguntas sobre él.
y descubre que cuando se pone nervioso o recuerda a su madre, tiende a comer mucho para liberar esa ira a través de la comida. Deciden que debe canalizar esa frustración en algo nuevo sin darse cuenta, haciéndolo cantar frente al público en el restaurante de su amiga para aliviar un poco la tensión, recordando momentos en los que se sintió débil y liberando toda su energía ante la audiencia. Comienzan a tocar y cantar para la gente, y todos se sientan felices. Luego llega el día de la presentación para la competencia, y cuando va, se sienta con la chica allí para hablarle y contarle detalles de su vida. El productor le pide que lo provoque, preguntándole sobre su familia, y él dice que no vive con ellos, sino con la directora ejecutiva. Ella responde que no entiende por qué no vive con su familia. ¿Lo dejaron? También le pregunta a qué edad lo dejaron y por qué. Hace muchas preguntas que lo incomodan, dejándolo sin poder hablar. Finalmente, cuando llega a su límite, sale corriendo del lugar, y ella corre tras él todo un día. Pero él entra al baño, así que no puede alcanzarla. Por la noche regresan a casa. Ella habla con él y le dice que no hay diferencia entre él y los demás concursantes, que debe hablar con naturalidad y no pensar demasiado en lo que dice. Y si le preguntan por su familia, que responda lo suficiente. Le dice que es talentoso y que confía en él. Y al día siguiente él se va. Esta es la primera etapa de su presentación en esta empresa para la competencia. Todos los concursantes están presentes para presentarse, pero cada uno lo hace por separado, salvo él, que tiene un día juntos. Cuando sube al escenario para la primera etapa, recuerda todo el entrenamiento que recibió y canta con una voz hermosa que impresiona a todo el jurado. Al comenzar a cantar, entra en el estado de ánimo adecuado y deja a todos asombrados por su voz. Todo esto fue gracias a la sesión que tuvieron juntos y al plan que acordaron hacer. Puede cantar completamente sin música. También puede mirar al suelo sin mirar a nadie a los ojos, porque no debe ponerse completamente nervioso en el escenario. Y de hecho, lo hizo, contando su historia en forma de canción sin música y sin mirar a nadie en el escenario. Por eso logró ganar la primera ronda con mucha facilidad. Pero la dificultad fue que con cada palabra recordaba un momento de su vida. Y estaba muy agotado mientras cantaba. Aún así, desde el principio hasta el final, su voz impresionó a todos. Sin embargo, ocurrió un pequeño problema. Se suponía que debía continuar cantando, pero se detuvo, dejando a todos los presentes muy sorprendidos. ¿Por qué se detuvo? Después de que terminaron, ella va a encontrarse con la persona que los esperaba afuera, y él le dice que debe dejar de hacer lo que está haciendo. Ella responde que debería pedirle que deje de trabajar. Él dice que ella le confesó que en el pasado destruyó un talento y que ahora quiere hacer lo mismo. Ella le responde que el incidente del pasado no fue culpa suya y que él siempre la juzga injustamente. Luego la vemos regresar a casa con Yeon, pero su personalidad ha cambiado un poco, volviéndose más interactiva con ellos en casa y capaz de hablar como cualquier persona. Su hijo nota que ella se preocupa mucho por él y dice que quiere ver el resultado final. Poco después, su madre habla con él y le advierte sobre Yeon, diciéndole que es buena persona y que todo está bien, pero que debe tener cuidado con él. Después toman al aprendiz y van al salón con su amiga. Comienzan a entrenar la presentación con la entrenadora. También practican la dirección de la mirada usando el láser. Luego entrenan un poco más para lograr una sincronización perfecta entre ellos. Pero se cansan después de 2 horas de entrenamiento y piden un descanso. Tras 10 minutos, traen los micrófonos para cantar, pero piden 10 minutos adicionales porque están muy cansados. Ella les dice que pueden bajar a tomar algo y luego regresar para continuar normalmente, sin ningún problema. Y cuando bajan, dicen que hace mucho tiempo que no sienten algo así. Es la primera vez que están tan emocionados por algo así. Y al mismo tiempo sienten miedo, porque ven que podrían ser fácilmente eliminados por cualquier competidor fuerte con poca experiencia. Y luego salen de la casa y van al segundo trabajo con total normalidad. Pero antes de ponerse el uniforme, el diablo le pide que salga con él a cenar juntos. Y cuando habla con él sobre las audiciones, le dice que debe mantenerse completamente alejado de ese tema, porque podría cancelar su trabajo con él. Mientras haga eso, debe concentrar todo su pensamiento solo en el trabajo, y que si piensa en esas audiciones, no les será útil.
Le pide que deje esa banda antes de que ella lo expulse. Y sigue pensando en esto durante todo el camino. Está extremadamente preocupado. Al día siguiente, Seok camina por la calle. Pero de repente su auto se descompone. Así que se queda parado en la calle. Totalmente confundido, sin saber qué hacer hasta que un coche se detiene detrás de él. No puede reconocer quién lo conduce. Pero ve que es Kong quien maneja. Y van juntos a comer. Lo conoce desde hace mucho tiempo. Dice que pedirá a sus trabajadores que reparen el auto. Pero ellos están almorzando. Dice que ella nunca lo engañó en absoluto. Que le había prometido eso antes de hablar con Kong. Es decir, que nunca se burló de él. Y que se habían amado desde hace mucho tiempo. Él dice, ¿qué persona se reía de mí? Ella confirma que nunca se burló de él. Pero él siempre se prometió a sí mismo que se casarían. Y ella no le prometió nada. Y el odio mutuo entre ellos ahora no tiene ninguna justificación. Dice que después de todos estos años, la diferencia entre ellos es que ella se convirtió en una empresaria muy famosa y tiene la empresa de tomates, mientras él depende únicamente de su esposa. Nada más. Por supuesto, se enoja mucho y apuesta a ganar esta competencia con Yeon. Después vemos a Sun comprando una liga para el cabello para su amiga. La chica que empezó a gustarle. Pero a todos los que la ven no les gusta. Por eso dibuja un diseño en su mente y lo envía a una empresa de diseño para que lo haga. Especialmente para ella. Pasa toda la noche dibujando, agregando los colores que quiere en su tableta. El amor, hijo mío, el amor. Al final de la noche, sale como siempre para ir al trabajo. Ella lo sabe pero no le habla. Solo conoce los nombres de los concursantes que lo acompañan por sus papeles. Al día siguiente, envía un mensaje al diablo para que venga a verla, indicando el lugar donde entrenarán. Cuando llega, él dice que ese lugar es muy difícil, que es complicado aceptar el entrenamiento allí y que no podrá mostrar lo mejor de sí mismo. Pero lo sorprende ver que ella se toma esto muy en serio. Y que al final también perderá. Entonces dice que eso nunca lo consideró. Y que debería haber sabido algo así. Él dice que conoce a este joven mucho mejor que ella. Sabe cómo empezó, qué le gusta y cómo lo tratan sus padres. Y que todo en su vida ha sido oscuro. Nunca rosa. Porque considera que creció con él y lo conoce. Eran pequeños. Sí, era un joven. Un niño pequeño. Pero lo conocía bien. Y para él era como un hermano menor. Y todo lo que deseaba lo lograba por él. Y ella no tiene derecho ahora a arrebatárselo. Él dice que quiere ser una persona exitosa. Pero ella le dice que con lo que hace nunca será exitoso. Porque si tiene éxito de esa manera, será un gran fracaso. Y le pide que lo deje. Ella dice que nunca renunciará a alguien tan talentoso como él. Él dice que si solo le pide que se aleje, lo hará. Luego ocurre un problema muy pequeño. Pero sus efectos podrían ser un poco grandes. Cuando la empresa la rechazó, fue por el vídeo que se grabó. Ese vídeo ahora la amenaza. Y si sale, todos dirán que volvió a la fama gracias a este joven y que él la explotará. Por eso su esposo va a la empresa y le pide a la chica que está allí que revise las cámaras de seguridad para ver quién grabó ese vídeo o incluso si lo manipuló. Cuando va, sabe que debe obtener permiso del director ejecutivo. Y el director, por supuesto, está fuera del país. Entonces llega y pregunta por el asunto. Cuando se entera, dice que no sabía nada. Y también les ayuda a revisar las cámaras de seguridad. Mira, cuando te vi por primera vez, dije que este hombre tenía un rostro amable. Pero ocurrió un problema. Descubre que quien grabó el vídeo fue Yeon. Pero sabemos que al principio él pensaba que este vídeo era solo un vídeo normal. Pero el diablo lo quiso. Y por eso lo hizo por él. Sin embargo, su reacción es completamente diferente. Ella va a sacarlo del bar y le dice que solo quiere a alguien que lo abrace. Nada más. Y que, con seguridad, alguien como ella no podría abrazarlo. Así que lo toma y se van del lugar para ir a entrenar. Pero, querido, hay un punto del que quería hablarte. Cuando él le dijo que ella era la causa de la muerte del talento. ¿A qué se refería? Porque hace exactamente 10 años había un talento joven que todavía estaba empezando. Y ese talento era realmente su hija. No adoptada. Se suponía que este talento despegaría rápido como un cohete. Pero debido a algunos inversionistas de esa empresa que eran corruptos, la llevaron al bar del diablo. Y allí la hicieron beber algo hasta que perdió el conocimiento.
Por eso ella y su amiga salieron de ese lugar. Y él las esperaba afuera porque la amaba. También llamó a su padre para que viniera a recogerlas. Pero apenas salieron e intentó llevárselas. Los jóvenes salieron y golpearon a ese chico. Y cuando ella intentó escapar del lugar, chocó con un auto. Y su padre vio eso frente a él. Por eso él había asumido la responsabilidad por su hija desde hace mucho tiempo. Porque si la hubiera dejado sola, este accidente nunca habría ocurrido. Pero hay un punto pequeño. Más pequeño que el anterior. Su hija todavía está viva. Pero ha estado en el hospital desde entonces. E incluso los jóvenes que causaron todo esto recibieron 6 meses de prohibición de viajar desde su residencia. Nada más. Luego vamos al aprendiz que se sienta con ellos en el parque para hacer algunos ejercicios de yoga. Porque necesita relajarse un poco. Pero allí quieren abordar el tema con él, ya que se ha convertido en una figura como de su hijo. Y dicen que deben hablar de un tema un poco delicado, que es que se hace daño en la mano y a sí mismo. Pero él intenta evitar el tema y dice que no lo hace. Sin embargo, ella dice que toda su mano tiene marcas y que lo ha visto varias veces. Y cuando ella le pregunta, ¿cuándo empezaste a hacer eso? Él le dice que todo eso fue porque se cayó cuando era pequeño. Nada más. Ella dice que le cree y que no quiere presionarlo. Pero él empieza a llorar y dice, no soy así. Entonces ella se quita su bufanda y se la ata en la mano, diciendo que así no la volverá a ver. Eres tierno y todo, pero apenas él va a ducharse, la verá como de costumbre. Artista. Lo importante es que no lo presionan y le creen fácilmente. Pero por la noche ella no puede dormir debido al estrés. Por eso se levanta y se sienta un momento sola, mientras él se prepara para salir. Pero cuando la ve, cambia de opinión y nota que quiere tomar pastillas para dormir después de haber estado mucho tiempo sin poder dormir. Al día siguiente llega la gran fiesta y el último día de entrenamiento. Y ella le da algunas cosas para que estén con ella en su habitación. Antes de entrar, él le agradece mucho por todo lo que hizo por él. Ella le pide que se mantenga tranquilo en la habitación. Y que no cause problemas con los demás. Y todas las cámaras están con él. Pero por primera vez no está nervioso. Cuando entra, el agente inmobiliario la llama y le pregunta si está lista para pagar el monto restante para comprar la fábrica. Ella dice que está segura de poder reunir el dinero a tiempo. Él está dentro con el resto de sus compañeros para tomar fotos antes de que comiencen las eliminatorias de desempeño. Luego lo vemos sentado con el director del programa. Y le pide que elimine a un solo participante y haga que su hija tenga éxito. Diciéndole claramente, quiero que pongas a uno en el suelo y levantes a otro al cielo. Y él no quiere hacerlo. Pero lo amenaza con fotos y pruebas porque es una persona desequilibrada. Después volvemos a la fiesta. Y vemos que la siguiente prueba será en pareja. Y deben adaptarse para presentar una canción juntos. En ese momento podrán determinar quién es el artista completo. Y la parte de nuestro hijo se perderá. Por eso necesita ascender de alguna manera. Porque está en la primera ronda y no lo hace bien. Y por eso se ve obligado a soportarlo todo lo que pueda para poder pasar a la segunda fase. Pero surge un problema con la madre de Jun. Ella se escapó del hospital. Y su hermana menor sigue buscándola pero no logra encontrarla. Y, por supuesto, en esta situación no podrá ayudarlo en nada. Y estará completamente fuera de casa esa noche. Incluso cuando llama a su esposo, le pide ayuda porque no ha encontrado a su madre. Y cuando va a ver a su padre, él no sabe nada sobre ella y ya está bastante tenso. Después vemos a su hijo con los chicos que se burlaban de él. Como ahora paga a quienes se preocupan por sus estudios en clase, para que se conviertan en los primeros. Y el matón había robado las notas de otra persona y le quitó dinero. Por lo que él quería que se las devolvieran. Por supuesto, todos se ríen de él. Le dicen que es ingenuo y discuten sobre quién las escribió. Lo importante es que ese dinero es suyo. Y cuando empieza la discusión con él, el matón dice, de todas formas no escuchas. Y si pongo mi mano sobre mi boca, no entenderás nada de mí. Y efectivamente continúan burlándose de él. Y pone todo frente a su boca porque no puede entender lo que dicen sin ver el movimiento de sus labios. Pero al final él llega. Los golpea y dice que quiere su dinero de inmediato. Ellos discuten con él. Y su amigo los graba y envía los videos a John, quien sigue llamando a su padre y a su madre. Pero ninguno responde. Por supuesto,
Por eso deja la competencia y corre a ayudar a quien esté sujetando y recibiendo un fuerte golpe. Pero el chico llega, los golpea y dice que sabe dónde están a través de la telepatía. Y revisa sus auriculares que se habían caído al suelo. Cuando recuerda la presentación, dice que de esa manera su carrera se arruinó, y que su madre no lo perdonará. Pero hizo lo que debía y extendió su mano para ayudar porque era lo correcto. Por otro lado, pudo llegar hasta su madre. Se sentó con ella y habló sobre su hija, diciéndole que se la devolverá. Cuando llegan sus hijas, se tranquilizan un poco, pero reciben llamadas de su hijo y de John, que fueron golpeados, diciendo que deben explicarle la situación. Pero ellos dicen que ahora la situación es mucho más peligrosa, porque deben llegar a la presentación rápidamente, y empiezan a maquillar al niño para disimular los efectos de los golpes en su rostro. Cuando llega allí y presenta su actuación, aparece primero, y, por supuesto, de esta manera logra el éxito para ella y todos se alegran. Con esto termina el resumen del día. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas las notificaciones de novedades.